Hacia la vertiente occidental de la ciudad de Temuco, capital de la región de la Araucanía, se encuentra situada la comuna de Nueva Imperial. Con su capital del mismo nombre, rotundo nombre que evoca los pasados conflictos entre el poderío hispano y la resistencia indígena. Sus escuelas rurales de enseñanza general básica parecen ser las necesarias en cuanto a número, pues solamente las del sistema municipalizado ascienden a 38, y ellas presentan una matrícula que suele oscilar entre 70, 80 y 100% de niños pertenecientes a la etnia mapuche. En las islas oceánicas o en los archipiélagos australes, en el Valle Central, en la Pampa Patagónica o en las laderas de la Araucanía, o que el sujeto de la educación sea hispano-chileno, aymara, cahuáscar o mapuche. Este aspecto debería cambiar en nuestros días con las nuevas orientaciones educacionales. En la escuela, en cambio, desde el primer día de clases debe entrar en contacto con el texto escrito, con signos y símbolos extraños y con saberes también bastante exóticos. Paralelamente, la educación formal ha acercado al mundo indígena las formas de conocimiento y los bienes culturales de la sociedad dominante, mientras ha desconocido el valor de las formas culturales vernáculas.